Y bueno, sin más preámbulos, le cedemos la palabra a nuestro invitado, a quien le damos la más cordial bienvenida a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico. Maestro, bienvenido y lo escuchamos. Hola, muchísimas gracias, licenciada. Antes que nada, quiero agradecerles a ustedes y en general a lo que es a la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico por esta gran invitación. Siempre he sido partidario de que a todos los jóvenes, a todos aquellos que van empezando la carrera de contabilidad y todo esto que tiene que ver con los números, hay que empezar con bases sólidas, con bases muy fuertes para que no tengan ellos problemas en un futuro con estos temas que a veces pueden llegar a ser un poquito complejos, un poquito complicados por justamente el tema de los números. Hay personas a las que en algún momento no se nos dio los números, soy uno de ellos, pero que con una buena formación, con el paso del tiempo y con el amor y la pasión que uno le puede encontrar a todos estos temas, créanme que de verdad es muy, pero muy gratificante. Entonces, parte de esto, de lo que hoy les voy a hablar, es justamente de todo esto que nosotros debemos de conocer, que muchas veces queda como en el aire y que cuando ya estamos frente a este tipo de situaciones complejas, complicadas, en cualquier ámbito puede llegar a ser pues un verdadero dolor de cabeza. Entonces, la intención es justamente eso, de que se involucren, de que traten de tener como un panorama más general, traten de ser como más conscientes de que la contabilidad no es nada más aquella persona, aquel contador, aquella contadora que está encerrada al final del pasillo o al final de las oficinas o al final del edificio con un montón de papeles. No, eso créanme que ya pasó a la historia. Hoy en día son tiempos muy diferentes. Hoy en día ya estamos hablando de que la carrera de contabilidad, las carreras administrativas de manera generalizada ya han sufrido una verdadera evolución en estos últimos años. Entonces, con este pequeño preámbulo, quiero yo entrar en materia justamente con este tema de cuál es el costo de ignorar la contabilidad. Si me permiten, voy a compartir la pantalla para que pueda yo comenzar con la presentación y ustedes así puedan, pues ahora sí que más o menos con esta ayuda gráfica tratar de ejemplificar lo que yo voy a explicarles. Por favor, confírmenme si ya pueden ver ahí la pantalla. Sí, maestro, ya se ve la presentación. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, ya como bien lo dijo la licenciada Juana, yo soy César García, soy el líder de hoy en día lo que es Contador Contado. Hasta antes de la pandemia fui conferencista a nivel nacional, obviamente por los temas que ya todos conocemos. Muchas actividades han quedado pues un poquito suspendidas, han quedado pues en el tintero porque la misma pandemia no nos ha permitido como expandirnos, no nos ha permitido ir más allá. Hoy en día es muy complicado tener una conferencia de 50 personas, 100 personas, 400 personas para que podamos nosotros pues seguir brindando toda esta información. Aún así, les pido por favor que cualquier duda que tengan, la dejen ahí en los comentarios. Al final, como bien lo comentó la licenciada, voy a tratar de ayudarles a dilucidar todas estas dudas que seguramente muchos de ustedes tienen, algunas inquietudes que tal vez ahorita no lo están viendo, pero conforme vayamos avanzando quizás va a surgir en su cabeza, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya sea por si nuestra profesión va a ser empresario, o si nosotros decidimos ser empleados en alguna de las empresas. Como ustedes ya lo supieron, yo soy la persona que lideré ahorita todo el proyecto de Contador Contado. Tengo actualmente una maestría por parte del Instituto Politécnico Nacional y pueden encontrarme por estos medios de contacto. Y por favor les pido que se suscriban al canal, ya que cada vez que ustedes se suscriben y que pueden ir entrando a ver los videos, que además son videos muy formativos, son videos muy accesibles, muy digeribles para que ustedes no tengan la mayor complicación de poder entender estos temas, que conforme se va uno adentrando en este tipo de temas, pues llega a ser más complejo y más complejo y más complejo, precisamente porque muchas de las leyes llegan a cambiar constantemente. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto de las leyes y ahora sí, el tema que nos atañe. ¿Cuál es el costo de ignorar la contabilidad? Aunque si bien muchas de las carreras no están enfocadas directamente o no están alrededor de lo que es la contabilidad, sí deben de estar involucradas. ¿Por qué? La mayoría de los contadores somos la materia prima de cualquier empresa.
desde el inicio hasta el final. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros necesitamos es poder medir si nuestro negocio está bien. Si nosotros vamos a ser empresarios, vamos a ser emprendedores y queremos montar alguna startup, queremos montar nuestro propio negocio, nuestra pequeña pyme, no podemos ir en un barco a la deriva sin saber hacia dónde vamos. Porque al final del día, si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino pues es bueno. Justamente la contabilidad nos va a permitir esto, saber hacia dónde vamos, saber si lo estamos haciendo de la manera correcta y si no lo estamos haciendo de la manera correcta, debemos nosotros detenernos y debemos de saber cuál ha sido el error para poder corregirlo. Justamente por eso es de que el contador, siempre que se inicia una empresa, es a las primeras personas a las que se les llama. De hecho, platicando un poquito, quiero comentarles que cuando nosotros tenemos la fortuna de tener algún cliente nuevo, muchas de las ocasiones somos nosotros las primeras personas a quienes llaman. Tienen a lo mejor un empleado o no tienen empleados, tienen compras, pero de base siempre tratan de tener un buen contador. Ya lo dice una frase, en esta vida hay que tener 3 cosas: a un buen sacerdote, a un buen médico y a un buen contador. Entonces ahí yo les dejo como una reflexión de que ustedes siempre traten de estar muy pendiente de los números que van generando, ya sea por si se van a dedicar a esto de la contabilidad o por el contrario, si ustedes van a cursar alguna otra carrera, porque no importa que estén en alguna otra carrera, de todos modos vamos a estar siempre inmiscuidos en todo este tema de la contabilidad y ahorita van a ir entendiendo por qué. Hay otra frase muy buena que de hecho yo la escuché con uno de mis profesores cuando yo comencé mi carrera de contabilidad. A ver, en este mundo solo hay 2 cosas seguras: la muerte y pagar impuestos. Entonces traten ustedes siempre de quedarse eso en la cabeza. ¿Por qué? Porque si bien a lo mejor no nos vamos a dedicar completamente a la contabilidad y a lo mejor vamos a estar como empresarios, vamos a estar como empleadores, como empleados, siempre va a llegar un momento en que vamos a tener que pagar impuestos. ¿Y por qué hablo de impuestos y no específicamente de la contabilidad? Bueno, uno de los principales temas justamente es de que los contadores, su principal actividad, su principal tarea, o al menos de las que es más reconocido, es el cálculo de impuestos. Son justamente los contadores quienes se encargan, son los profesionales en la materia que se encargan de hacer el cálculo de impuestos. ¿Cómo se realiza el cálculo de impuestos? A partir de la contabilidad, a partir de los datos que se generan a través de los ingresos. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto porque es importante que ustedes lo tengan esto en la cabeza. Créanme, nadie en esta vida se libra de los impuestos. Algunos me dirán, oye, contador, pero es que no es cierto, o sea, yo no trabajo, yo todavía no soy un empresario, yo soy un estudiante que a lo mejor recibe una beca que me dan mis papás. Bueno, eso sí es cierto, pero a ver, cuando tú vas a la tienda y compras unos cigarros, cuando compras a lo mejor algunas frituras, cuando compras lo que sea que compres, tu juguete favorito, tu, no sé, algún dispositivo electrónico favorito, lo que sea, bueno, todo eso ya lleva implícito un impuesto que se llama impuesto al valor agregado, que absolutamente todos los mexicanos no estamos libres de pagarlo, porque de algún modo lo vamos a terminar pagando, ya sea cuando vayamos al súper, ya sea cuando vayamos de compra, ya sea que vayamos a alguna fiesta y tratemos de comprar para hacer la fiesta. Bueno, también en esos lugares se tiene que pagar impuestos, simplemente que ya va incluido en el precio. Eso con el tiempo y dependiendo de la actividad se puede utilizar para hacer menos difícil la carga de impuestos. Esto lo iremos platicando un poquito para que ustedes vayan entendiendo hacia dónde va este asunto. He visto yo muchas críticas, he visto a veces incomodidades, figuras públicas que se quejan del pago de impuestos, pero a ver, tratemos de ser como un poquito más conscientes. El pago de impuestos no es como que sea una imposición de un gobierno, de una administración a la fecha. Esto viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Constitución nos dice que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en donde vivan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y esto lo menciono porque muchos dirán, bueno, es que, a ver,
yo no voy a estudiar contabilidad, entonces esto de los impuestos a mí no me atañe. Y la realidad es de que no es así. Ya sea que tú vayas a ser un empleado, que vayas a buscar trabajo en tu empresa favorita, en la que siempre has querido estar, o ya sea que tú vayas a ser empresario, en cualquiera de ambos rubros te aseguro que vas a pagar impuestos. Y aquí el tema, amigos, es de que estos impuestos siempre se van a pagar en proporción de cuánto nosotros podamos tener utilidad, o en algunos casos ingresos, que dependiendo el impuesto que se vaya a pagar es el importe que nosotros vamos a pagar. Entonces también para que ustedes ahí lo tengan consciente de que esto no es nada más exclusivo de determinadas personas, no es exclusivo nada más de empresarios, no es exclusivo nada más de contadores que están encerrados en una oficina, no. A ver, esto está en todo. Y pasando justamente a demás temas, el Código Fiscal de la Federación, que es una normativa fiscal mexicana, nos muestra que nosotros debemos de algún modo siempre poder pagarles impuestos. ¿Cómo es esto del pago de impuestos? A ver, vayámoslos viendo poco a poco. El artículo 2 nos dice que las contribuciones se van a clasificar tanto en impuestos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Oye, contador, pero es que a ver, yo no pago impuestos, yo nada más me dedico a viajar, a lo mejor con mis papás, o a lo mejor yo me dedico a viajar solo con mis amigos, y resulta que a lo mejor en el camino los detuvo la patrulla, porque a lo mejor iban a exceso de velocidad, a lo mejor iban en un estado no exactamente el más apto. Cuando a las personas los mandan al famoso torito por ir en estado inconveniente, bueno, todo ese tipo de pagos que se realizan también forman parte de las contribuciones, ya sea a lo mejor de parte de los derechos, de las mejoras. Siempre va a haber algún momento, todo dinero que nosotros metamos, que nosotros paguemos a la federación, al gobierno, pues, para que más o menos se entienda de manera más clara, todo ese dinero al final termina siendo una contribución que nosotros pagamos, ya sea de manera obligatoria o ya sea de manera como sanción, como lo estoy platicando ahorita. Entonces, créanme que la ignorancia de la contabilidad va muy de la mano con el pago de impuestos. Y justamente menciono el lado de los impuestos porque los impuestos son justamente hacia donde nosotros tenemos que dirigir la mirada para estar bien, tanto con nuestras finanzas como con el gobierno. Quiero hacerles mención importante de cómo se dividen los contribuyentes, porque esto va a derivar de qué tanto ustedes deben estar atentos a si si van a necesitar, como sea, la ayuda de un contador, si van a necesitar la ayuda de un experto fiscal o cómo va a estar todo este tipo de situaciones. A ver, ya mencionamos que las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social, en contribuciones de mejora y en derechos. Pero aquí lo más importante, amigos, es de que deben estar conscientes que el impuesto son las contribuciones establecidas en ley que deben de pagar las personas físicas y las personas morales. Y las personas morales no me refiero a aquel amigo que nos está consolando porque nos dejó la novia. No, esa no es una persona moral. Las personas morales es un grupo de personas o de organizaciones, de entidades para poder formar una nueva entidad que se va a llamar persona moral, y esta entidad va a tener también derechos jurídicos, va a tener obligaciones jurídicas y por lo tanto va a tener una figura jurídica que le va a permitir tener representación en el mercado en algún momento dentro del Estado y dentro de los negocios. Entonces, las personas morales, si lo queremos ver de manera sencilla, son las empresas o las organizaciones que están formadas, ahora sí, por personas de carne y hueso, como ustedes, como nosotros, como yo, donde son las famosas personas físicas. Las personas físicas, ahí sí, somos cada uno de nosotros. Entonces, a ver, ya entendimos que tanto las personas físicas como las personas morales deben de pagar impuestos, y todo esto deriva de un montón de leyes fiscales que ahorita no voy a entrar tanto en detalle, pero sí es importante que ustedes lo comprendan. ¿Por qué empiezo siempre con el lado de los impuestos? Porque, como bien lo comenté hace ratito, los impuestos es el principal objetivo de los contadores, pero esto no se queda nada más aquí. Los contribuyentes, que son las personas obligadas al pago de impuestos, son todas aquellas que necesitan a un contador. Si bien a lo mejor no lo necesitan en algunas situaciones de manera inmediata, en algún momento van a necesitar una orientación. Incluso, por ejemplo, las personas que normalmente trabajan y que no están ligadas a ninguna rama
digamos, administrativa y que obviamente no estén pues ligadas al tema contable, digamos, a lo mejor algún ingeniero, a lo mejor algún agrónomo, a lo mejor alguna otra carrera, alguna otra profesión que nada que tenga que ver con la contabilidad. Bueno, todas estas personas, todos nosotros presentamos algo que se llama declaración anual. De hecho, ustedes no me van a dejar mentir, muchas veces en varios años durante el mes de abril la misma Secretaría de Administración, el SAT, el famoso satánico, manda un montón de publicidad para que nosotros podamos pagar los impuestos. En alguna ocasión incluso hicieron una cancioncita muy pegajosa donde teníamos que pagar los impuestos, que era muy fácil, que era muy sencillo, y en muchas de las ocasiones esto no es tan sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente en estas fechas, en el mes de abril, es cuando oímos a nuestros compañeros de trabajo, oímos a nuestros colegas de que hay que presentar la declaración anual porque nos van a regresar dinero, nos van a hacer una devolución de dinero, nuestra devolución de impuestos. Esto que siempre a todos nos mueve, pero que no necesariamente es como nos pueda beneficiar. Entonces, entendiendo en este concepto de la declaración anual, los contribuyentes son aquellas personas que tienen que presentar su declaración anual o pueden no presentarla según la situación en la que estén. Como se pueden dar cuenta, conforme vamos avanzando, fíjense cómo ya no es exactamente la misma situación para cada uno de nosotros. Por ejemplo, las personas físicas, las personas morales son quienes tienen que presentar la declaración anual. Pero, por ejemplo, las personas físicas no están obligadas no están obligadas a presentar la declaración anual si únicamente tienen ingresos por sueldos y salarios, es decir, que vayan a una empresa y les pague, siempre y cuando sea una sola empresa. Si tienen más de 2 empresas, si tienen más ingresos de diferentes empresas, entonces ahí sí tienen que presentar la declaración anual. Pero en primera instancia no están obligadas, pero eso no quiere decir que no tengan derecho a presentar la declaración anual. Lo que pasa es de que al SAT no le gusta estar regresando el dinero que ya le pagaron. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque entre más recursos se logre allegar la federación, el estado, pues más posibilidades va a tener de invertir ese dinero en lo que a nosotros nos debería de importar a la hora del pago de impuestos, como los servicios, como lo que es la luz, como es la seguridad, los hospitales, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto con la finalidad de que nuestros impuestos se puedan ver reflejados en esta clase de servicios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces esto no se ve de la manera correcta y obviamente pues al SAT no le gusta estar regresando dinero. En el lado de las personas físicas tenemos que hay personas físicas que reciben ingresos por lo que son sueldos y salarios. Cuando vamos a una empresa y nos pagan, no hay más. Luego también tenemos aquellas personas que dicen, bueno, lo mío no es que una persona me emplee durante 8 horas y no quiero pasar el resto de mi vida ahí. Entonces lo que hacen es emprender, pero muchas veces a la hora de emprender tienen diversas dudas. Y la primera duda es, ¿en qué régimen debo de estar inscrito? Bueno, ahí está una respuesta, pueden inscribirse como actividad empresarial. Ahora, que a lo mejor no quieren ellos o a lo mejor no van a emprender un negocio, una actividad, sino que a lo mejor tienen una casa, a lo mejor sus papás les dejaron una casa, a lo mejor los mismos papás tienen una casa distinta a la donde viven y quieren recibir dinero por personas que la vayan a habitar, las famosas personas que tienen arrendamiento, que es un régimen fiscal que ya tiene bastante tiempo y que por esos ingresos que nosotros obtenemos también debemos de pagar impuestos. Entonces, aquellas personas que tengan un bien inmueble y lo den a rentar y reciban ingresos, tienen que estar en este régimen. También aquellos, somos personas físicas con actividad empresarial, pero resulta que mis compañeros, mis amigos con los que voy a hacer mi empresa o mis mismos colegas, en el caso de que ya estemos trabajando, decidimos poner una empresa, decidimos formar una persona moral, una sociedad anónima. Bueno, tú como persona física que eres parte de esta sociedad, tienes que estar dado de alta como socio accionista. ¿Por qué? Porque los socios accionistas también reciben ingresos por las utilidades de esas empresas que están poniendo. Entonces, tienen un régimen fiscal diferente y por ese régimen fiscal diferente deben de tener un régimen que esté adaptado a las características de ellos. Entonces, con este preámbulo yo quiero hacerles hincapié de que no importa dónde tú vayas a estar, créeme que siempre vas a estar inmiscuido en el lado de los impuestos e incluso aquellos que ni siquiera viven en nuestro país.
Es muy común de que en las empresas se lleguen a dar, por ejemplo, planes o se lleguen a dar capacitaciones de personas del extranjero. Bueno, estas personas del extranjero, cuando reciben ingresos de aquí de México, las mismas personas morales o las mismas personas físicas tienen la obligación de hacerles una retención de impuestos, que es el impuesto que ellas van a pagar. También del lado de las personas morales, a ver, ya generamos una empresa, ya tenemos al contador, pero ahora, ¿qué empresa es la que vamos a poner? Vamos a poner una sociedad anónima, vamos a formar una sociedad anónima promotora de inversiones, una de capital variable, una de sociedades financieras de objeto múltiple, una de sociedades civiles. Amigos, de verdad, créanme que la mayoría de las personas que tienen estas dudas son muchas veces los estudiantes que terminan las carreras, sobre todo las administrativas, y quieren formar una empresa. Pero el problema no es que la pongan, el problema no es que comiencen las actividades, el problema es de que no la pueden hacer de la manera correcta. No existen estas formalidades, y estas formalidades, créanme que siempre las va a dar un contador, siempre les va a preguntar, a ver, van a poner una empresa, va a ser una persona moral o va a ser una sola persona, se va a registrar como persona física, va a estar en el régimen de incorporación fiscal, va a estar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Son muchas las dudas que tal vez en el momento no las tenemos muy conscientes, muy presentes, pero conforme vamos avanzando en nuestra actividad, de verdad que es más complicado. Ahora, ¿por qué tendríamos que aprender nosotros contabilidad si a lo mejor nuestra única actividad dentro de la empresa que a lo mejor voy a formar con mis amigos es a lo mejor crear páginas de internet? O a lo mejor yo voy a ser la persona encargada de crear pautas digitales, ¿no? Si vas a ser empresario, si vas a poner una empresa, y por si no lo vas a hacer de todos modos, es importante que conozcas algo que se llama balance general, algo que se llama estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque aunque no vayas a ser el contador, si no sabes leer un estado de posición financiera, créeme que no vas a saber cuál es el rumbo que está tomando la empresa. Ya sea que tú vayas a ser un gerente, ya sea que tú vayas a ser el administrador general, ya sea que tú vayas a ser el socio accionista. Este es un reporte muy importante. Es como cuando a nosotros nos llega un estado de cuenta bancario y en el estado de cuenta bancario nos dice, a ver, durante el mes tuviste tantos retiros de dinero, gastaste en tanto y te depositaron tanto, tuviste ingresos de tanto. Es un estado de cuenta bancario que todos debiéramos de saberlo leer. Ocurre lo mismo con un balance general. El balance general es justamente eso, es una fotografía de lo que traen las empresas. Nos dicen cuánto deben, nos dicen a quién le deben, nos dicen qué es lo que tienen y nos dicen quiénes los han puesto. Entonces, bajo este orden de ideas, amigos, quiero plantearles que el balance general está compuesto por 3 partes. Nada más para que ustedes se vayan dando una idea. Lo que es el activo, el patrimonio y lo que es el pasivo. Estos 3 elementos son muy importantes en cualquier empresa y aquí y en prácticamente China. Entonces, esto créanme que es universal, debiéramos nosotros conocerlo para que podamos entender hacia dónde vamos o qué es lo que tenemos. Entonces, ya tenemos lo que es el balance general, nos va a brindar una situación de la empresa, nos va a decir qué es lo que tiene la empresa, todo esto que de algún modo nosotros sí debemos de saber. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que tiene una empresa? Bueno, está compuesto por el activo, que son básicamente todos los bienes y derechos que poseemos o que posee la entidad. ¿Cuáles pueden ser estos bienes? Bueno, pueden ser desde dinero, pueden ser desde carros, pueden ser desde bienes inmuebles, pueden ser patentes, pueden ser cosas que ni siquiera podamos tocar. Hoy en día, por ejemplo, se está manejando mucho algo que se llama activos intangibles, y el más claro ejemplo de un activo intangible es un dominio de internet. Por ejemplo, contadorcontado.com es un activo intangible, y así como estos pueden surgir muchos otros. Las patentes son activos intangibles, y todo eso que a lo mejor en un inicio pudiera parecer intrascendente, cuando queremos llevarlo a la formalidad, cuando realmente queremos nosotros establecer las bases para poder formar una empresa o para poder entender una empresa, debemos saber leer lo básico de lo básico, que en este caso es el balance general. Y todo eso que les digo está en la parte del activo.
No se queda esto nada más aquí, porque de un lado, de nuestro lado izquierdo, si así lo queremos ver, tenemos todo esto que les hablo de lo que es el activo, pero del lado derecho viene la parte que a muchos no les gusta, viene lo que son las obligaciones, las deudas y todos los, pues ahora sí que todos los compromisos que tienen las empresas. A ver, ¿a quién le debo? Le debo al banco, le debo a mi proveedor, le debo a mi acreedor, tenemos un crédito a largo plazo, tenemos una deuda a largo plazo. ¿Qué es lo que ocurre? Todo esto también está establecido en el balance general y si nosotros somos capaces de leerlos, créanme que estamos del otro lado porque este es el primer paso para que nosotros podamos entender qué es lo que necesitamos conocer de una empresa, tanto si somos contadores como si no somos contadores. Este es un estado financiero que tendría que ser básico en prácticamente todas las escuelas y prácticamente a partir del nivel secundaria, que ya hay muchas secundarias que incluso hoy en día manejan lo que es la carrera técnica de contabilidad. Y por el otro lado tenemos finalmente el capital. Son los tres elementos, o algunas personas incluso lo llaman patrimonio, o el capital social, dependiendo cuál sea la figura jurídica. ¿Por qué? Porque una persona física no puede tener capital social porque es una sola persona. Recordemos que el capital social lo forman los miembros de la sociedad. Cuando es una sola persona, se conoce como patrimonio. En fin, no voy a entrar en detalles ahorita técnicos de esto, pero lo importante es de que entiendan que esto se puede conocer como capital, capital social, patrimonio, que es la tercera parte de lo que es un balance general. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente se puede referir al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera o que dieron los mismos socios. ¿Por qué digo que dieron? Porque una vez que los socios han aportado dinero o han aportado algo para que la misma sociedad pueda funcionar, entonces viene lo que son los resultados de la empresa. Bueno, a ver, ya pasó el primer año, tuvimos pérdida, tuvimos ganancia, ganamos, perdimos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si perdimos, entonces el capital aumenta. Si ganamos, el capital aumenta, pero si perdimos, entonces disminuye. Y esto ya viene una serie de complicaciones un poquito más extensas, pero es importante que se entienda que esta parte representa lo que tiene en sí la entidad financiera. Obviamente, el más claro ejemplo son los socios. Como bien se menciona, también se puede referir a muchas de las situaciones cuando nosotros perdemos dinero. Si vamos perdiendo dinero, no solamente el patrimonio de los socios va disminuyendo, sino en general el patrimonio de la sociedad también está disminuyendo. Entonces tengan esto en cuenta porque el dinero, una vez que se pone a trabajar, muchas veces cuesta trabajo poderlo recuperar si nosotros no ponemos de nuestra parte. Pero esto hablando del lado empresarial. Si nosotros hablamos del lado, por ejemplo, que queremos entrar a trabajar en nuestra empresa favorita, como lo he manejado desde hace un momento, muchas veces nos dicen, a ver, tú vas a ganar 20,000 pesos brutos al mes. Y uno se queda con la idea de que voy a recibir en una quincena 10,000 pesos y la otra quincena voy a recibir 10,000 pesos más para que al final me den 20,000 pesos. Pero la realidad es de que esto no funciona exactamente así y debemos de tener también mucho cuidado cómo nos van manejando este tipo de conceptos cuando querramos solicitar un empleo. Porque les voy a presentar un recibo de nómina. En este ejemplo, que es un recibo que nosotros timbramos hace poco de uno de nuestros clientes, le dijeron a esta persona, a ver, tú vas a ganar 8,000 pesos brutos por hacer determinadas cosas. La persona se fue con la idea de que cada quincena iba a recibir 4,000 pesos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? De que no tomó en cuenta algunos detalles bastante interesantes, como cuáles, como lo que es el IMSS, que es básicamente el importe de la seguridad social, esto que ustedes ven aquí. Y tampoco tomó en cuenta que tiene que pagar impuestos aun cuando pague poco por estos, aun cuando aporte poco por el lado de los impuestos. Fíjense, en solamente unos días, porque esta nómina se comenzó a correr a partir del 20 de julio, fecha en la que esta persona comenzó a trabajar, y el problema es de que pagó 85 pesos del IMSS, situación que no le gustó. A nadie le gusta pagar impuestos. Yo estaría completamente de acuerdo con él. Y tampoco vio que tiene que pagar impuestos sobre la renta. Estos 95 pesos con 70 centavos. Entonces, en lugar de que esta persona recibiera 3,271 pesos,
terminó recibiendo 3,090 pesos, 3,091 pesos. Ese es el efecto que nosotros vemos y que muchas veces podemos toparnos, podemos tener de frente a la hora de entrar a un empleo. Y esto hay muchas ocasiones en que a los empleados no les gusta y comienza con el pie izquierdo en las empresas. Entonces, traten siempre de tener esto en la mente, de que cuando ustedes entren a trabajar van a tener que pagar impuestos. ¿Y quién es la persona que va a calcular los impuestos? El profesional en la materia llamado contador. Entonces, ahí está otro ejemplo más de lo que puede ocurrir si ustedes pues no ignoran el tema de los impuestos. Amigos, traten ustedes siempre de tener todo esto en la cabeza porque cuando, créanme, lo tengan de frente van a tener algunos detalles que no es exactamente lo más gratificante cuando no estamos como muy enterados de qué es lo que va a ocurrir. Esto del lado de los impuestos, pero también del lado de los negocios. A ver, tenemos el tema de la contabilidad. Todos los negocios deben de llevar contabilidad. Eso es un completo hecho. ¿Por qué digo hecho? Porque todos los negocios, aun cuando no tengan obligación de enviar la contabilidad, porque déjenme decirles que hasta eso tenemos que enviarle al Servicio de Administración Tributaria, la contabilidad, si es que entramos en ese tipo de situaciones. Si no, de todos modos, tienen que llevar la contabilidad. Recordemos que la contabilidad no es otra cosa que un registro sistemático, un registro, un control de los gastos e ingresos y todas las operaciones financieras y económicas que tiene una empresa o una entidad. Básicamente es saber, tenemos ingresos, los tenemos que registrar. Tenemos gastos, los tenemos que registrar. Tenemos costos, los tenemos que registrar. La contabilidad es eso, es un registro. El problema de los últimos años es de que al pasar todo el tema de la tecnología a un ámbito donde prácticamente cualquier persona tiene al alcance programas, se considera que puede llegar a ser fácil el registro de los asientos contables. El problema es de que no siempre es así. Y si los registros contables están mal, toda la contabilidad está mal y por lo tanto va a ser muy difícil poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo mencionar con todo esto? Bueno, ya tenemos aquí el registro de la contabilidad y ¿qué es lo que nosotros queremos con esto? Pues tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un negocio donde vendamos bolsas, vamos a suponer un ejemplo muy claro. Tenemos una primera bolsa que vale 300 pesos, una segunda bolsa, la compramos, vale 500 pesos. Estamos muy felices porque ya empezamos a ver que efectivamente ya tenemos cada vez más clientes, ya tenemos como más gente interesada en nuestras bolsas o nosotros mismos emprendemos dentro de lo que es la escuela, a lo mejor vender bolsas. Una tercera bolsa 750 pesos, una cuarta bolsa 550 pesos y una bolsa de mano por a lo mejor 550 y resulta que llega alguien y nos dice, oye, te compro las 4 bolsas por 1,800 pesos y nosotros decimos, órale, sí, las vendemos y estamos muy felices porque las vendemos. Entonces ocurre algo muy similar en las empresas, amigos. Cuando nosotros ya tenemos la venta del producto que nosotros estamos realizando, que nosotros nos dedicamos a hacer, por el cual creamos la empresa, por el cual estamos con los amigos dentro de la misma empresa trabajando, en fin, son muchas las alegrías cuando se vende. El problema es cuando nosotros vemos el balance. A ver, el total de las bolsas, de estas 4 bolsas me costaron 2,100 pesos, pero las vendí en 1,800. Quiere decir que no gané, perdimos 300 pesos. Y esto, aunque parezca increíble, es una realidad en muchas empresas. Se generan muchos gastos. Hay empresas que tienen cientos, miles de gastos al día y por eso mismo hay muchas ocasiones en que no se sabe determinar en cuánto debemos vender lo que sea que estemos produciendo. Y de tal suerte de que a veces por esa necesidad de vender, tratar de recuperar lo que ya invertimos, comenzamos a hacer ventas inferiores a lo que realmente nos costó. No hay un mayor ejemplo que esto. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros vendemos, debemos de realizar algo que se llama estado de resultados, ya sea a la hora de que vendamos o no vendamos. A lo mejor se determina que debemos de hacer el estado de resultados cada mes o cada 15 días. El estado de resultados no es otra cosa que un estado financiero, un segundo estado financiero que nos va a decir si perdimos o ganamos. Y obviamente pues a nadie le gusta perder. Entonces aquí también es muy importante que ustedes conozcan cuáles son los alcances de saber leer los estados financieros para que no nos pase
Esto donde nosotros constantemente estemos perdiendo. Ahora, tenemos también otro tema. Existen dentro de las leyes fiscales mexicanas diversas disposiciones y no voy a entrar tanto en detalle justamente para no abrumarlos con todo el tema de las disposiciones fiscales, las leyes, pero sí para hacerles conciencia de que lo que se hace en contabilidad también es algo por lo cual debemos de estar enterados, porque si no estamos enterados vamos a estar en un grave problema. Básicamente nos dice, fíjense lo que nos dice el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que los contribuyentes que obtengan ingresos por lo que son los señalados, es decir, cuando recibamos ingresos de las personas morales, además de otras obligaciones establecidas, deberán tener las siguientes. Y justamente es eso, o sea, llevar la contabilidad no es exclusivo nada más de lo que son las personas morales, las empresas, sino que también se alza la mano, se estira la mano hacia las personas físicas, hacia nosotros, que de algún modo siempre estamos tratando de hacer como un poquito menos la contabilidad porque es medio difícil o luego no le quiero pagar al contador o cómo vamos a pagar un contador para que nada más nos registre esto o que nada más nos registre aquello. No, a ver, los contadores, créanme que de verdad tienen un papel fundamental en las empresas. Lo repito, son la materia prima de cada una de las decisiones que se toma en las empresas. Esto es lo que dice el artículo 76, nada más para que se den una pequeña idea, pero no es el único, porque también la misma ley del impuesto al valor agregado, la del IVA, nos dice que aquellos que estén obligados al pago del impuesto y las personas que realicen actos o actividades según el artículos que tiene la misma ley, nos dice que también debemos de llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación. Y el Código Fiscal de la Federación básicamente nos dice qué es lo que para efectos de disposiciones fiscales comprende la contabilidad. ¿Y qué es lo que comprende la contabilidad? Los libros, los sistemas, los papeles de trabajo, los estados de cuenta, las cuentas especiales, los libros y registros sociales, que ojo, los libros y registros sociales es, por ejemplo, cuando se da una protocolización, cuando nosotros tenemos un acta de asamblea, cuando se dice quiénes van a ser los socios, quiénes salen, quiénes entran, bueno, esas son registros contables de actas de asamblea. También cuando haya controles de inventarios, cuando existan discos, cuando exista información dentro de las computadoras, vamos, son muchos los documentos, muchos los elementos que conforman la contabilidad, porque hay ocasiones en que el mismo desconocimiento de la contabilidad nos lleva a esto, a no poder saber qué es lo que conforma la contabilidad. Y muchas veces en los emprendimientos, y se los digo por experiencia, la contabilidad es simplemente tener en un Excel cuánto me pagaron y cuánto he gastado. Y esto no se queda nada más así, porque si bien es muy importante el control, es más importante tener el control como lo marcan las leyes fiscales. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan porque si van a emprender, créanme que va a ser con un problema que ustedes se van a tener que enfrentar en algún momento de la vida. Además, esto no termina aquí porque la documentación que ustedes van a tener, ya sea de los ingresos, de las facturas, de los gastos, siempre tiene que estar disponible en el domicilio del contribuyente en un lapso de por lo menos 5 años. Entonces, tenemos la información, no debemos de romperlas. Tuvimos hace un tiempo, no sé, medio año, un año, una situación con un cliente donde nos decía, pues es que yo rompo todos mis estados de cuenta. ¿Y por qué los rompes? Digo, pues porque me estorban. Digo, no puedes tú romper información tan importante. Y obviamente pues lo mandamos al banco, le pedimos que sacara los estados de cuenta, porque de ahí se tiene que ir haciendo un expediente, se tiene que ir llenando documentación para que si en algún momento llegara a haber algún problema con la autoridad, los mismos estados de cuenta son el primer aval que vamos a tener para poder respaldar cada una de nuestras operaciones. Hoy en día y hasta hace unas semanas ha sido muy polémico un tema sobre las transferencias entre cuentas bancarias de una sola persona. Supongamos que yo, César, tengo una cuenta bancaria, digamos en BBVA, Bancomer, para no perder la costumbre, y paso constantemente a otra cuenta, llamémosle una Santander. Paso constantemente cuentas, paso constantemente dinero, 5,000, 10,000, 20,000, la cantidad que ustedes gusten. Estos importes en algún momento llegaron a generar problemas, llegaron a generar incomodidades a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿de dónde está entrando el dinero a César a la cuenta de Santander? Y entonces mandan a una persona
a una persona de la autoridad, una persona del SAT, y va con César y le dice, a ver, tú tienes ingresos por 150,000 pesos en este mes a tu cuenta de Santander. Necesitamos que nos expliques de qué es. Entonces, para uno parecería lógico decirle, a ver, pues es que tengo mi cuenta en Bancomer. Le estoy pasando mi dinero a Santander, por la razón que sea, porque ahí tengo mis ahorros, porque ahí hago tandas, porque ahí lo que ustedes quieran. Entonces tenemos que explicarle a la autoridad cómo es que ese recurso lo estamos obteniendo. Mira, fíjate que de estos 150,000 pesos provienen de mi cuenta de Bancomer, y de esta cuenta de Bancomer yo obtengo mis ingresos por el banco, por mis clientes, por lo que tú quieras. Aquí están los comprobantes, aquí están las facturas, aquí está mi pago de impuestos. Ah, perfecto. Bueno, pues gracias y ahí nos vemos. Y por favor que no te vuelva a ver. Pero hay muchas ocasiones en que esto es desconocido. Esto obviamente pues ya se pronunciaron al respecto autoridades pues muy altas, donde dijeron, a ver, estos ingresos no deben de ser considerados como ingresos tales, simplemente es un traspaso entre cuentas. Pero mientras que son peras o son manzanas, va a haber contribuyentes que no sepan y puede ser que terminen pagando algo que no tendrían que pagar. Esto mismo es el tema cuando nosotros ignoramos todo el tema de la contabilidad, todo el tema de los impuestos, para que no se vayan ustedes a sorprender. Igual con el tema de los depósitos en efectivo, que me depositaron más de 15,000 pesos, que ya van a llegar conmigo los del SAT, que ya me van a embargar. No, a ver, esto no es así. Justamente cuando no tenemos conocimiento de la contabilidad y de los impuestos, sí puede llegar a asustar, pero no necesariamente es así. Ya mencioné que es la contabilidad. En el Código Fiscal de la Federación viene, pero también en el mismo código de la en el mismo reglamento del Código Fiscal de la Federación también viene. Nos dice que la contabilidad comprende de registros, asientos contables, avisos o solicitudes al SAT. Si se van a inscribir, si van a comenzar actividades, por favor, avisen al SAT. El SAT, aunque no nos guste, va a ser algo con lo que vamos a estar lidiando todo el tiempo, toda nuestra vida. Y si no es el SAT, va a ser otra autoridad. En algún momento la autoridad fiscal nos va a pedir que rindamos cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, siempre mantengan toda esa documentación en una carpeta bien guardada, porque ahí es donde vamos a recurrir cuando tengamos alguna situación en específico. Los estados de cuenta, como bien lo comenté, guarden los estados de cuenta por lo menos 5 años. Compren un pequeño cajoncito y guarden ahí los estados de cuenta. Créanme que aunque a lo mejor pudieran parecer estorbosos en determinado momento, créanme que cuando los necesitemos, los vamos a necesitar, y no nada más en el ámbito fiscal o en el ámbito contable. Para incluso pedir créditos también los necesitamos. Entonces, no los tiren a la basura, créanme que sí, en algún momento los vamos a necesitar. Cuando se llegaran a tener acciones, también estas forman parte de la contabilidad, documentación relacionada. En fin, no voy a pasarme mucho tiempo aquí y mencionarles exactamente qué es la contabilidad. Simplemente quiero hacerles mención que también dentro de lo que es las leyes fiscales tenemos disposiciones que a nosotros nos piden que llevemos para no caer fuera de la ley. Incluso dentro de las mismas normativas que no son exclusivamente ley, recordemos que existe la ley y las reglas del juego que marca la ley, que en este caso es la resolución miscelánea fiscal. Básicamente nos dice que incluso cuando tú tengas la obligación de enviar contabilidad, tienes que enviar lo que es la balanza de comprobación, un estado financiero, el catálogo de cuentas y las pólizas contables. Todo esto cuando ustedes tengan la obligación de enviar la contabilidad electrónica. No es el caso, no voy a entrar en estos detalles porque ahorita no es tema. Ahorita, mientras nosotros sepamos que debemos de estar muy atentos a la contabilidad en cualquiera de sus ángulos, créanme que es suficiente. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros desconozcamos esto, podemos cometer muchos errores, y estos errores sí de verdad pueden caer fuera del marco de la ley. Ahora, hay un tema muy interesante porque he visto muchos comentarios que me dicen, oiga, contador, pero es que, a ver, ¿cómo tenemos que hacer la contabilidad? ¿Tenemos que hacer la contabilidad como nos dice la autoridad fiscal o como nos dicen las normas de información financiera? Yo te diría, tienes que hacer la contabilidad como los dicen las normas de información financiera y adapta eso a lo que te está pidiendo el SAT. ¿Por qué? Porque el mismo SAT, la misma autoridad fiscal, dentro de sus disposiciones fiscales, te marca que debes de llevar tu contabilidad según las normas de información financiera. Entonces,
una no está desligada de la otra. Por ahí que luego me han llegado a hacer comentarios de que, oye, contador, ¿y entonces cómo hago la contabilidad? ¿Cómo me lo pide SAT o cómo están las normas de información financiera? Yo te diría, hazlas de las dos maneras, porque si no, vamos a tener un problema. Obviamente, incluso si tú, por ejemplo, eres régimen de incorporación fiscal, si eres una persona física con actividad empresarial y profesional que tiene ingresos ya sea inferiores o superiores, hay muchas maneras en cómo nosotros podemos caer para pagar los impuestos, y en todos los casos siempre vamos a necesitar a un contador que nos ayude en este tema. Ahora, también tenemos la forma en cómo enviar la contabilidad si es que esto nos llegara a ocurrir. Existe un principio de derecho que me gusta traerlo siempre a colación cuando las personas a veces necesitamos como tener más esa sensibilidad de qué es lo que va a ocurrir. Bueno, el desconocimiento de la ley no nos va a eximir del cumplimiento de la misma. Y de esto hay muchísimos casos, muchos buenos, muchos otros, la verdad, un poquito lamentables. Cuando vemos, por ejemplo, en las noticias de que ya encarcelaron a un granjero porque se robó una gallina que era de tal persona. Y el problema es de que el granjero, pues a lo mejor ni siquiera hablaba el idioma de las leyes. Entonces, para él simplemente vio una gallina y se la comió. O tenemos el otro lado, ¿no? De famosos que no pagan los impuestos porque no sabían que tenían que pagar impuestos, ¿no? Un famoso Luis Miguel que ya vimos ahí en la serie que tenía que pagar impuestos. Una famosa Paquita, la del barrio, que ya la estaban incluso ahí metiendo a la cárcel por el no pago de impuestos. Todo este tipo de situaciones que muchas veces vemos y decimos, pero ¿cómo es posible que no haya pagado impuestos? Bueno, el problema es de que a veces no saben que tienen que pagar impuestos, o si saben, no lo hacen de la manera correcta. Hace poco también estaba viendo una nota donde estaban ya involucrando a la cantante Shakira, seguramente todos la conocen, que estaba teniendo problemas en España con el pago de impuestos. Esto que parecía, bueno, ¿cómo es posible que una cantante tan famosa, llena de un montón de asesores, con un montón de gente ayudándola, no esté correctamente asesorada? Bueno, el tema es de que ella está siendo ahorita perseguida por algunos temas de evasión fiscal por paraísos fiscales que muchas veces no son muy sencillo, muy fáciles de comprender, porque aquí ya estamos hablando de que ¿a quién le vas a pagar el impuesto? ¿A Colombia, que es el país de origen de ella, o en España, que es donde vivió un tiempo? O los vas a tener que pagar donde vives actualmente, o los vas a tener que pagar donde la gente consumió. Entonces, aquí es donde necesitamos realmente a profesionales en la materia. Créanme, el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla. Por eso les menciono, si ustedes van a emprender, si ustedes quieren poner un negocio, si ustedes quieren ser parte de esta cultura de emprendimiento, necesariamente tienen que conocer la contabilidad, leer estados financieros y por lo menos saber las obligaciones que ustedes adquieren cuando comienzan a ser emprendedores. También tenemos del otro lado lo que puede ocurrir si nosotros no cumplimos cabalmente a la ley. Y esto también viene en el Código Fiscal de la Federación. Y fíjense muy bien, y quiero que pongan por favor mucha atención, porque a veces necesitamos saber qué es lo que va a ocurrir para poderlo evitar, para poder tener sensibilidad. Nos dice que son infracciones relacionadas con la obligación, primero, de llevar la contabilidad, siempre que sean obviamente descubiertas a la hora del ejercicio, de llevar a cabo nuestras actividades, todo lo que tengan que ver con el artículo 22 del Código Fiscal. Y uno de ellos, fíjense muy bien, es no llevar la contabilidad. Es una infracción no llevar la contabilidad para términos fiscales y obviamente para el Código Fiscal de la Federación, que si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de ver algún tipo de documento que viene del SAT, o si no lo han podido ver, bueno, pues aquí se los platico, viene un pequeño párrafo de lo que nosotros no cumplimos y vienen como 3 hojas fundamentadas del Código Fiscal de la Federación. Entonces, estamos viendo que si nosotros además desconocemos todo lo que es la contabilidad y además desconocemos las disposiciones fiscales, pues estamos en un grave problema, porque además no solamente es una infracción no llevar la contabilidad, sino que además es infracción no llevar algún libro o registro especial que obliguen a las leyes fiscales o no cumplir con las obligaciones sobre la valuación, por ejemplo, de los inventarios. Debemos de tener los libros perfectamente marcados, debemos de tener los libros perfectamente identificados y que obviamente sigan a lo que son las normas de información financiera, como ya lo vimos hace un momento.
debemos de llevar la contabilidad en forma distinta a cómo las disposiciones de este código o de otras leyes señalan. Llevaría en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones. A ver, ya tenemos la contabilidad, ahora debemos de llevarlo en el lugar donde vamos a realizar nuestras actividades, porque si lo llevamos en lugares distintos, pues ahí tenemos un pequeño y un gran problema. Y obviamente, pues no hacer asientos correspondientes a las operaciones. Oye, es que cobré en efectivo 50,000 pesos. Bueno, esos 50,000 pesos, si no los registras, estás en un problema, porque se podría suponer que estás cometiendo un delito de defraudación fiscal. ¿Y qué es la defraudación fiscal? No es otra cosa que obtener un beneficio con perjuicio a la autoridad fiscal. También no conservar la contabilidad a disposición de las autoridades. A mí en un par de ocasiones me llegó a tocar de que teníamos que llevar la contabilidad en un determinado lugar y cuando llegó el SAT, cuando llegó la autoridad, en ese momento teníamos nosotros que mostrarle la contabilidad. Llegó con todos los fundamentos, llegó absolutamente con todo, pero resulta que la contabilidad no estaba ahí. La tenía el contador que en ese momento estaba a cargo, la tenía en otro lugar, vayan ustedes a saber por qué motivos, por qué razones, y nos llevamos una pequeña infracción por no tener en ese momento la contabilidad a disposición de la autoridad. Entonces, vean cómo poco a poco el hecho de ignorar la contabilidad nos puede llevar a situaciones nada agradables cuando ya estamos de frente. Amigos, créanme que un contador es esa persona que nos va a ayudar a salir de un problema que muchas veces ni siquiera entendemos. Y el problema es de que al contador siempre se le va a tener una situación muy especial. ¿Por qué? Porque no vamos a saber que lo necesitábamos hasta el momento en que ahora sí de verdad lo necesitamos. Cuando nosotros hacemos nuestras operaciones día a día, decimos, pues ¿para qué queremos un contador? Pero cuando llega la autoridad del SAT, cuando llega a tocar la puerta y cuando nos pide explicaciones, entonces ahí, ¿dónde está el contador? A ver, tráete un contador y contrátate uno de medio tiempo y échalo ahí al asador. No, debemos también tener como determinadas formas de cómo poder acceder a los servicios de un contador, un profesional en la materia. Ahora, también son obligaciones la omisión de los registros contables, como ya lo comenté hace un momento. Puede conllevar a la omisión de obligaciones con la autoridad fiscal. Porque lo comenté hace un momento y quiero comentarlo de nuevo. El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación nos explica qué es un delito de defraudación fiscal. Básicamente, un delito de defraudación fiscal es alguien que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, la autoridad fiscal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere todo esto que acabo de leerles comprende indistintamente que sea ya sea en un pago mensual o en un pago anual, en un pago definitivo, en un pago provisional, eso no importa. Tú tienes que hacer los cálculos correctamente bien hechos cuando sea tu obligación hacerlos. ¿Por qué digo cuando sea tu obligación? Porque cuando nosotros somos, por ejemplo, empleados de alguna empresa, generalmente quien realiza los cálculos, ya lo mencioné, es el contador de la empresa. Pero ¿qué ocurre si yo tengo dos trabajos, dos de medio tiempo, uno que es en la mañana y uno que es en la tarde? Cada uno me va a calcular los impuestos de manera correcta, pero curiosamente, cuando nosotros hacemos el cálculo anual, cuando debemos de presentar nuestra declaración anual por tener esos dos trabajos, resulta que tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque los impuestos se calculan de manera proporcional, de manera equitativa. Y si tenemos que pagar impuestos por 500 pesos, los pagamos. Y que tenemos que pagar impuestos por los otros 500 pesos que cobramos del otro lado, los pagamos. Pero el impuesto va a ser diferente cuando sumamos nuestros dos ingresos. Cuando tenemos que pagar 1,000 pesos en lugar de 500 o de 500. A lo mejor el impuesto de 500 pueden ser 25 pesos, los otros 500, otros 25, dándonos una suma de 50. Y uno pensaría, bueno, ya pagué mis 50 pesos de impuestos. Pero a la hora de que hacemos el cálculo, resulta que teníamos que pagar 200 pesos. ¿Por qué? Porque los cálculos de impuestos generalmente así se realizan. Entonces, tengan mucho cuidado porque cuando tengamos la obligación de presentar, por ejemplo, la declaración anual, es por una razón y muchas veces es porque ahí la autoridad fiscal está detectando que podemos llegar a tener algunos ingresos que sí deban de pagar impuestos. Créanme que las disposiciones fiscales están hechas
de tal manera que debamos de pagar los impuestos de manera correcta y de manera muy clara. De hecho, desde mi punto de vista, las disposiciones fiscales son las más detalladas de muchas otras leyes. Por eso es de que las disposiciones fiscales se aplican de manera estricta. Aquí no hay nada de que es que yo interpreté de que tenía que pagar 20 pesos, 25. No. A ver, la ley es muy clara y te dice que si tienes que pagar 150 pesos porque tienes que hacer el procedimiento A, B y C, 150 pesos es lo que tienes que pagar. Entonces, por favor, quédense grabado eso con la cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros desconocemos toda esta parte y llegáramos a cometer algún tipo de delito, ya sea por engaños, por aprovechamientos o por errores, amigos, déjenme decirles que esto no es nada grato. ¿Por qué? Porque el delito de defraudación fiscal se sanciona con penas que van desde prisión, desde 3 meses, hasta de 9 años. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Esto que ustedes están viendo aquí es muchas veces por los cuales, al menos aquí en México, se ha perseguido a diversas celebridades. Y esto debo de marcarlo claramente porque muchas veces esto se hace para que todos los demás pues vean que la ley va con todos. Entonces, generalmente los artistas son quienes se están viendo más, pues digamos, más afectados, más perjudicados, justamente porque son personas que todo mundo ve. Entonces, como son personas que todo mundo ve, dicen, a ver, si ya están metiendo a mi Paquita, la del barrio, a la cárcel, ¿por qué fue? Pues a lo mejor fue porque la estaban, pues acusando de delito de defraudación fiscal. Y ojo, hay que tener mucho cuidado, porque aquí van los montos desde 0 pesos hasta la cantidad que ustedes quieran. Porque incluso vean lo que dice en la fracción 1. Con prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.734.280. Esto quiere decir que puede empezar desde un solo peso. Para que ustedes no se vayan con, pues ahora sí que con la idea de que el hecho de desconocer todo este tema de la contabilidad, todo este tema de los impuestos, no me incluye, no me involucra, no lo necesito. No, esto de verdad que nos involucra a todos. Y esto, amigos, por mi parte es todo. De verdad les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo. Ahorita vamos a ver las preguntas que ustedes tengan y de verdad, con toda confianza, acérquense y cualquier pregunta, adelante, estoy a sus órdenes. Yo soy el contador César García. Me pueden encontrar en el canal de YouTube de Contador Contado por si necesitan en algún momento algún tipo de video para poder aprender mucho más. Licenciada, esto es todo. No sé qué más proceda para continuar. Ok, maestro.